No, parce, no salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. No salgas con imbéciles. Un podcast creado por Ana María y Vanessa. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de nuestra cuarta temporada de nuestro hermoso podcast que se llama No salgas con imbéciles. Bravo, 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 bravo. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Esto está emocionante. Nos estamos internacionalizando, sí, ¿no? Sí, va a El capítulo anterior desde algún lugar de Europa que no mencionamos. Y 8 horas de diferencia. Las diferencias aquí nos confirmas tú. ¿Hay mucha diferencia horaria? Son 2 horas, me parece, ¿no? Ok, bueno, digamos que estamos bien. Estamos en el sur. Estamos en Latinoamérica con nuestra invitada súper especial que quiere contarnos su historia. Estamos muy emocionados, no tenemos ni idea, o sea que al tiempo de ustedes vamos a enterarnos de qué es lo que sucede. Es una conexión virtual porque no estamos en el mismo país. Y no sé, me tiene muy emocionada. Además porque creo que es la primera historia familiar que vamos a tener en el podcast. O sea, la primera de muchas. ¿Cuántas temporadas llevamos ya? ¿Cuántos capítulos? Y siempre hablamos de relaciones, de trabajo, hemos hablado de amistades. Y ahora viene la familia, que creo que es muy importante. Y siento que dentro de la familia encontramos muchas personas imbéciles. Sí. Y además está esto de que la familia te toca, porque te toca, o sea que hay que amar a tu familia porque es tu familia, porque bla, bla, bla. Bueno, eso vamos a corroborarlo hoy con nuestra invitada Pau, que está al otro lado de la pantalla. Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, Pau, emocionada. Y cuéntanos, Pau, ¿cómo encontraste el podcast? ¿Cómo llegaste al podcast? ¿Cómo llegaste hasta aquí el día de hoy a grabar con nosotras? Llegué porque mi marido me comentó que existía este podcast y me gustó el nombre. Y dije, debe estar bueno. Y empecé a escuchar uno y ya escuché varios. Y me ponía a hacer algo, a limpiar o a hacer algo, y estaba con el podcast y escuchaba y me entretenía. Y también noté algunas cuestiones, no van a la historia, pero sí he tenido red flags en otras relaciones, no en la actual. Menos mal. Importante. Y podía decir, hoy sí, o con amigas también, de escuchar historias de amigas y decir, sí, esto es así, esto es real. Okay. Y por eso me gustó y mi marido me dijo, tu historia familiar da hasta para telenovela. Uy, Dios mío. A ese punto. Así de buena está la historia entonces, para un capítulo. Toda una temporada de Pau y su familia. Y entonces aquí está Pau. Recuerden que vamos a cuidar siempre los nombres de las personas que aparezcan a lo largo de la historia, que guardamos en anonimato a quienes salen. Y pues Pau abiertamente quiere y decide contarnos, entonces yo creo que no más introducción porque ya nos diste suficiente. Por favor, cuéntanos cuál es la historia que tu esposo dice que da para una temporada completa. Toda una telenovela de No salgas con imbéciles. La novela. Sí. Bueno, tengo una familia, o sea, familia, papá, mamá, hermanos, bastante particular y ahora puedo decir que bastante tóxica las relaciones. Para contar lo que pasó, creo que debería ir como a los principios. Mi mamá falleció en 2022 y mi papá y mi mamá se llevaban 16 años. Mi papá 16 años mayor que mi mamá. Y tuvieron 4 hijos. Okay. Hermana 1, hermano 1, hermano 2 y yo, la menor. Okay. Y para empezar con la toxicidad, les cuento que me contó mi mamá, me contó una prima, me contó hermano 1, que cuando mi hermana mayor, hermana 1, se enteró que mi mamá estaba embarazada de mí, salió de la casa enojada, llorando, porque no iba a ser más la única mujer. Wow. Y una prima la encontró llorando porque se había enterado que mi mamá estaba embarazada. Y mi prima le dijo, ¿cómo estás llorando si vas a tener una hermana? Sí. Ella estaba llorando porque no quería que mi mamá estuviera embarazada. No quería dejar de ser el centro de atención. La consentida, la mujer. Okay. Claro, porque somos 2 y 2. Yo soy la menor, o sea, la mayor es mujer y yo la menor mujer, en el medio de 2 varones. Okay. Entonces, quería seguir siendo la única mujer, la consentida de mi papá y todo.
Ok. Entonces, Desde ahí así ya empezó. empezamos mal. Ahí ya empezamos mal. De hecho, yo no tengo recuerdos de cuando era chiquita de que mi hermana mayor estuviera presente. Ok, qué triste. Uno generalmente es como mi hermana mayor, no. Mi hermana mayor casi no estaba, casi no iba. En mi familia siempre la tradición de los domingos juntarnos, almorzar juntos, estar juntos, y ella nunca podía. Ok. Entonces nunca estaba presente. ¿Cuántos años? Es algo que mi mamá tenía en cuenta. ¿Cuántos años Sí. tiene ella? ¿Cuántos años te lleva ella a diferencia a ti? O sea, ¿cuántos años tenía ella cuando se dio cuenta de eso? Porque pienso, bueno, a mí me pasó, Sí. pero yo tenía 6 años. Y yo, ¡ay, no! Entonces, como que me costó un poco entenderlo, pero tenía 6 años. Pero fue porque en el colegio, y me consta, le lavamos el cerebro. Sí, obvio. Es que a mí me decían que me iban a dejar de querer. Me decían que ya yo no importaba. Claro, entonces yo me pegué un susto horrible. Pero tenía 6 años, no era tan consciente de la situación. Fui a terapia Claro. y en fin. Pero ¿cuántos años tenía ella en ese momento? 20. Con razón, ya sé. No me lo van a creer. 20 años. No, qué raro. 20 años No, nos llevamos. sí, no. Bueno, No, Y ahí está la diferencia. Hermano 1, con él me llevó muy bien. sí. Y él, cuando se enteró, llegó a la casa, y hermano 2 se había recién enterado, entonces le abre la puerta a hermano 1 y empieza a saltar contento. Le decía, mami está embarazada. Y entra hermano 1 y le dice, ¿es verdad? Sí, le dice a mi mamá, y la agarra, la abraza, la empieza a dar Claro. vueltas re contento porque iba a tener una hermana menor. Pues es la reacción Con que ese uno hermano siempre me llevo espera, siempre. ¿no? O sea, al final, Sí. lo normal. bueno. Claro, lo normal. Pero bueno, Sí. en mi familia Tu familia no es. lo normal es otra cosa. Bueno, seguimos entonces, como ya en mi adolescencia, que por ahí es lo que más recuerdo, que ya empecé a notar las red flags, que las acepté hace pocos años, debo decir, cuando empecé a hacer terapia, porque en el momento éramos todos parte de un círculo. Ujú. Hermano 2 siempre tuvo una personalidad muy especial, que yo recuerdo que nos llevábamos muy bien, porque nos llevamos pocos años, nos llevamos 7 años nada más. Para mí nada más, porque bueno, mi hermana mayor me llevaba 20 años, entonces para mí 7 años es muy Claro, poco, ¿no? Claro. Pero nos llevábamos muy bien, compartíamos varios intereses, pero con este hermano siempre me pasaba que de repente me dejaba de hablar. Y yo no entendía por qué. Él se enojaba y en lugar de hablarme y decirme, mira, no me gustó esta actitud, me dejaba de hablar. Ok. Entonces yo le hablaba y no me respondía. La ley del hielo. La ley del hielo. Pero eso lo hacía conmigo, lo hacía con mi mamá. Con mi mamá era mucho peor, porque mi mamá le dejaba de hablar y mi mamá no soportaba eso, entonces le rogaba prácticamente, iba y le insistía, hijito, hijito. Él la trataba de lo peor, porque la denigraba mucho. Mis papás, los dos son chilenos. Mi papá se vino de Chile cuando tenía 20 años más o menos, y mi mamá nació en Chile y vino para acá, Ok. que prácticamente vivió toda su vida acá. Entonces mi hermano siempre era a mi papá decirle, por ejemplo, chilote muerto de hambre, y cosas así. Y además mis papás no terminaron la escuela primaria porque no pudieron. Mi papá creció en Chile en una familia muy pobre, entonces creo que ni siquiera pudo hacer primer grado de primaria. Aprendió a hacer su firma y a leer un poco. Entonces mi hermano utilizaba eso como insulto hacia ellos. Súper ofensivo. Todo el tiempo, horrible. Entonces él hacía eso, y algo que hacía que para mí era lo más normal del mundo, porque creciendo en ese círculo, para mí era normal. Cuando viene mi marido y empieza a compartir con nosotros, me dice, eso no es normal. Y yo me quedo como, ¿no? Pero para mí es lo que pasa siempre. Y es que hermano 2 siempre se llevó muy mal con hermano 1. Siempre hubo una competencia entre los dos varones. Ok. ¿A quién quiere más mamá? ¿A quién quiere más papá? Esa siempre fue la competencia, ¿no? Para ver quién era el más querido. Entonces se llevaban muy mal. Y cuando hermano 2 se peleaba, principalmente con él, pero también conmigo, y compartíamos una comida, él no se sentaba a la mesa. Se iba a otro lugar. Se encerraba en su habitación, como si fuera un adolescente, o peor que un adolescente, se encerraba en la habitación y mi mamá le preparaba su plato y se lo llevaba a la habitación para que él comiera. Y eso lo hacíamos todos. Si
Si hermano 2 no estaba enojado conmigo, yo me preocupaba por llevarle algo. O si incluso hermano 1, cuando estaban peleados, hermano 1 a veces le decía a mi mamá, llévale, que coma algo, a pesar de estar enojados. Y para mí eso era como lo normal en la familia, hasta que mi marido me dijo, eso no es normal, porque él no viene a sentarse, aunque esté enojado, que no te hable, pero que se siente en la mesa como una persona funcional. Que gestiona sus emociones. Nunca lo hacía y vivía encerrado en su habitación. ¿Y en todo ese tiempo ustedes vivían siempre juntos? ¿O la única que no estaba en casa era la hermana mayor, la mujer? En ese momento, en lo que sería como mi adolescencia hasta los 20 y algo, en la casa vivíamos hermano 1 y yo. Hermana 1 ya se había mudado con su pareja y hermano 1, que es mi hermano mayor, también se había mudado. Entonces en la casa éramos dos. O sea, los mayores. Claro, vivían los menores con los padres, los mayores ya se habían ido. Claro, exactamente. Pero venían, principalmente hermano 1 venía a compartir con nosotros. Lo normal. Claro, y como tiene un trabajo que le permite como movilizarse bastante, es transportista, digámoslo así, iba mucho a visitar a mis papás, cosa que le molestaba a mi otro hermano, obviamente. Entonces lo veía bastante. Qué fuerte. Bueno, siempre tuvimos esa como relación así, como ese círculo enfermizo, y además la que más lo sufrió fue mi mamá, porque mi mamá siempre tuvo una debilidad por él. Esto que siempre se habla de que los padres tienen favoritos y qué sé yo, era como una especie de favoritismo pero diferente, porque era como su debilidad y que si él no le hablaba a ella, para ella era la muerte, ella necesitaba que su hijo le hablara, entonces hacía todo por él. Y tenía actitudes como de, que yo siempre lo hablo por ahí con mis amigas o con mi marido, como de una mujer maltratada, una mujer golpeada, pero desde el lado de su hijo. Una situación tonta que nos pasó, mi mamá había comprado una aspiradora y me la regaló, porque nosotros que tenemos 3 gatos, en ese momento teníamos 2 perros, era una cantidad de pelo increíble y necesitamos la aspiradora para limpiar bien la casa. Me la regaló. A la semana o menos me dice, hija, te voy a tener que pedir la aspiradora porque hermano 2 se enojó porque te la regalé. Y estaba preocupada por esa situación. Entonces le dije, bueno, mami, no te preocupes, yo te la traigo. Cuando yo, además le digo, para que no se sienta tan mal, no tengo lugar en mi casa, le dije. La dejo acá, cuando la necesite la busco limpio y te la devuelvo. Bueno, gracias, me dice, y se quedó más tranquila. O sea, a ese punto, ella había cosas que no podía hacer por miedo a que mi hermano se enojara y dejara de hablarle. Dios. Yo no entiendo, o no sé, Pau, si tú sabes cómo el por qué esa preferencia hermano 2, ¿sabes? O por qué tu mamá tomó ese comportamiento así con él. O sea, por ser el menor o porque ya es un tema como exagerado, ¿no crees? Es muy exagerado. O sea, hay un punto en donde las mamás intentan como, bueno, todo bien, no peleemos, bueno, listo, yo hago esto, no sé qué. Pero yo siento que ya hay un límite. Y tu mamá cruzó ese límite un montón, pero no, o sea, me cuestionas por qué hizo eso. Pero, ¿sabes? Yo también que quería preguntarte, o sea, sí, yo me preguntaba, era también, bueno, yo soy fiel creyente de que todas las personas, y eventualmente tu familia será también muestra de eso, tienen un comportamiento, una forma de ser, una personalidad por un patrón, o sea, algo debe suceder ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál fue la relación que ellos habrán conocido de sus papás, de tus papás? O sea, ¿qué vieron en reflejo de otras personas mayores? ¿En qué ambiente crecieron? Para que todos tuvieran tanta competencia como competir por el amor, competir por el cuidado, competir. Quisiera entender, si tú nos quieres contar, ¿cómo recuerdas tú esa relación de papás para que ellos se hubieran construido así, ¿sí? Como para que ellos tuvieran esas personalidades tan fuertes y tan distintas. Yo de lo que recuerdo cuando era más chica, mi hermano 2 siempre tuvo así como una personalidad de que iba al choque con mi papá, o que a mi papá no le gustaban algunas actitudes que él tenía. Y yo recuerdo también que mi papá, por ejemplo, tengo un primo que tiene la misma edad que hermano 2, pero para mí mi primo es más hermano que hermano 2.
porque tuvo actitudes más fraternales, o sea, era como más bueno conmigo. Y también recuerdo que por ahí mi papá se enojaba con hermano 2 y le decía, ¿por qué no puedes ser más como tu primo? Claro, las comparaciones. Y ahí habían comparaciones que no estaban buenas. Y ya que no estamos dando nombres, hay una teoría de mi hermano, de hermano 1, de que hermano 2 en realidad no es hijo de mi papá. Creemos, yo no lo puedo asegurar, según mi hermano sí, es así, pero yo no lo puedo asegurar. ¿Tiene lógica? Sí, tiene lógica, porque mi papá siempre tuvo como una diferencia hacia hermano 2. Okay. Lo quiere, lo crió, es su hijo, Sí. pero siempre hubo cierta diferencia. Y explicaría por qué mi mamá siempre estuvo más encima de este hermano, como si sintiera algún tipo de culpa. Claro, Tiene sentido. tiene mucho sentido. No puedo asegurarlo porque mi mamá no está, pero es algo que tiene cierto sentido. Sí. Bueno, y siguiendo con la relación tóxica, en cronología más o menos, en 2017 creo que fue, sí, 2017, yo no estaba viviendo ahí porque yo en 2016 me fui a vivir con mi mejor amiga, nos fuimos a un departamento cerca de la casa de mis papás, entonces yo iba a visitarlos 2 o 3 veces por semana. Y voy un día a visitarlos, voy a verlo a mi papá, y me contó, casi llorando, que hermano 2 le quiso pegar. Entonces le pregunté qué había pasado, me contó más o menos, y yo salí de ahí, no sabía qué hacer. En ese momento, mi ex, también tóxico, pero que de algo me sirve. Algo dejó. Eso es lo que sucede cuando uno tiene esa construcción de afectos. Es normal. Recién se había recibido de policía y me dice, anda a hacer la denuncia. Okay. Andá a la comisaría de la familia que toman las denuncias por violencia familiar. Me armé de coraje y fui. Sí. Y lo denuncié. Les dije lo que yo sabía. Pucha. Y lo denuncié. Y cómo funciona nuestro organismo, que yo hice la denuncia y a partir de ese día empecé con migrañas y cada vez que me pasa algo con este hermano me agarran migrañas. Okay. Ya sé, o sea, ya tiene nombre mi migraña. Pero fue como que yo en ese momento rompí ese círculo. Y a partir de ahí ya empecé a cambiar mi relación con este hermano. Le conté a mis papás de la denuncia y en ese momento me transformé en la peor persona. Claro. ¿Cómo voy a denunciar a mi hermano? La villana de la historia de la familia. Porque eso no es así, no pasó eso. Claro. Fueron trabajadores sociales a hablar con mis papás, los citaron para hablar con ellos y todo, y después me citaron a mí y me dijeron, no podemos hacer nada porque tus papás dicen que tu hermano los ayuda, que no pasa nada. Y me dijeron, nosotros notamos algo raro, notamos que no están así. Sí. Pero si ellos no quieren sacarlo de la casa ni nada, no podemos hacer nada. Sí. Y yo lo que pedí en mi denuncia es que lo obligaran, ahora ya sé que no se puede, que lo obligaran a hacer terapia, a hacer algo, porque no está bien de la cabeza y necesita cambiar eso, necesita hacer algo con eso. No se pudo. Después, bueno, mis papás dejaron de odiarme por eso, porque un día yo hablé con mi papá llorando y le dije, yo hice esto por vos, porque vos me dijiste que te quiso pegar y lo hice por ustedes, quiero que ustedes estén bien. Y en ese momento entendieron, mi papá se puso a llorar, que hasta ese momento nunca lo vi llorar, se puso a llorar y me pidió perdón. Okay. Después, hermano 2 tiene un hijo. Hermano 2 tiene un hijo, es chiquito, tiene 12 años él ahora. Y tenía problemas con la mamá de mi sobrino. Y en ese momento la mamá de mi sobrino, unos años antes, la había denunciado y tenía una perimetral, no se podía acercar a ella por violento. Entonces cuando la mamá de mi sobrino empezó a pelear por la custodia de mi sobrino, mi denuncia le jugó a favor a ella. Claro. Entonces mi mamá me dijo, anda a sacar esa denuncia. Y ahí fue otra discusión, porque le dije, yo no voy a mentir. Muy bien. Porque yo no mentí cuando hice la denuncia. Sí. Entonces no voy a ir a decir, ¿saben qué? No. Yo en realidad estaba mintiendo. Sí, no. No lo hice.
también se enojó mi mamá, pero después se le pasó. Y porque eso pone en peligro vidas. O sea, Claro. no quiero afirmar ni decir nada que no sea cierto de tu hermano, pero tú sabías cuáles eran, digamos que el historial de violencia. Él había intentado ser grosero o violento, y ahora con una mujer, pues cómo puede uno decir, sí, o sea, quito esto y Mira. dejo que se le siga acercando, quito esto y permito que un día más le pegue. Ani, que, o si sea, él fue capaz de levantarle la mano al papá, sin no duda. va a dudar en levantarle la mano a No, su sin pareja duda. y a su hijo y pues a las personas que van ahí en adelante. Sí, nos... Es así, sí. A la mamá de mi sobrino, yo antes con ella tenía una buena relación y una vez me contó, me dijo que él en una discusión la empujó contra una biblioteca y le hizo que se golpee la espalda. A mi sobrino también lo maltrataba. A mí una vez también me quiso pegar Imagínate. porque no nos hablábamos porque él se había enojado, no sé por qué, y agarraba a mi sobrino como rehén. Yo a mi sobrino lo amo y teníamos una relación hermosa. Entonces yo iba a verlo y él jugaba conmigo, era chiquitito, jugaba conmigo y estábamos jugando y viene hermano 2, vení, hijo, Ajá. lo agarra y se lo lleva. Y mi sobrino estira los brazos y me dice, tía, no, tía, no, tía, no. Ay, qué horrible. Me partió. esto. No, voy a Entonces llorar. Ay, no. lo enfrenté y le dije, los problemas que tengas conmigo, no los lleves con tu hijo, porque es mi sobrino y yo lo quiero estar con él. Y se me vino así como, así de frente, y se me puso así como para, no sé, pegar. Retarte, algo. o Amenazador. Ahí quedó. Como algo amenazador. Pero sí, muy amenazador, con toda la actitud de que yo soy el hombre y soy más fuerte que vos y te voy a pegar. No hizo nada en ese momento. Pero actitudes violentas tenía. Después de eso, bueno, durante varios años él ahora tiene 40. Vivía con mis papás y no trabajaba. Mi mamá lo mantenía. Y mi mamá le compraba, mi mamá siendo jubilada, mi papá siendo jubilado. Mi mamá le compraba las cosas a mi sobrino, le compraba las cosas a él, todo. Y él no hacía nada. Limpiaba la casa, arreglaba cosas en la casa, pero no trabajaba. En 2022 mi mamá se enferma, la internan y a la semana fallece. Entonces en la casa vivían mis papás y hermano 2. Hermano 2 se queda viviendo con mi papá. En ese momento, bueno, como que no nos hablábamos, pero por lo de mi mamá empezamos a hablarnos todos. O sea, hermano 1 y hermano 2 que no se hablaban, hermano 1 dijo, en nombre de mamá, me voy a llevar bien con vos y como que tratemos de como reconectar la relación. Sí. Eso duró un mes, no duró mucho más. Ya está muy fracturada la relación. Sí, demasiado. Y ahora está peor. Pasaron unos meses y nosotros empezamos a notar que mi papá no tenía mucha comida, que la casa estaba sucia, que mi papá estaba raro. Yo iba a verlo a mi papá a tomar el té a la tarde y mi papá estaba como con mucho sueño, como que no podía hilar una conversación. Comíamos y decía, bueno, hija, me voy a acostar porque estoy cansado. Pasa casi un año de lo de mi mamá y viene mi sobrina, que es hija de hermano 1. Ella vive en otra ciudad. Viene y ve toda la situación y dice, no puedo verlo a mi abuelo así, va a hacer una denuncia diciendo que hermano 2 estaba maltratando a mi papá, que lo estaba maltratando y que le estaba robando la plata, porque él iba a cobrar, mi papá cobra su jubilación y cobra una pensión por mi mamá que falleció. Entonces, hermano 2 se quedaba con la pensión de mi mamá y a mi papá le daba siempre la misma cantidad de dinero, siempre la misma, nunca tenía un aumento mi papá, nunca. Y nunca tenía comida, nunca tenía nada. No. O sea, vos ibas a la casa y no había nada. Entonces mi sobrina lo denuncia y la policía que la atiende le dice, por todo lo que me estás contando, a tu tía, o sea, hermana 1, también la tenés que denunciar porque en ese momento hermana 1 se fue a vivir a la casa, pero es como que está la casa y atrás hay otra casita. Hermana 1, cuando vio que
Con hermano 1 estamos diciendo qué está pasando, qué pasa con la plata, qué pasa con papá, qué pasa que no hay comida. Hermana 1 se mudó para tratar de salir del problema. Esconder algunas cositas, como defenderlo a hermano 2. Porque además, mi papá cobraba una jubilación en Chile, que iban a buscar el dinero cada tanto. Y en junio habían ido y trajeron dólares, trajeron dinero chileno, y mamá lo tenía guardado. Hermano 2 lo encontró y se lo dejó. No le dijo a nadie la plata que era de mi papá. Se la dejó para él. Bueno, sobrina hizo la denuncia hacia los dos y pidió la exclusión de la casa. Que los saquen a los dos. Pasó, no sé si 1 mes, 2 meses, y sobrina volvió a viajar para la fecha en la que iban a ir a sacarlo, porque fueron asistentes sociales, fue una psicóloga a hablar con mi papá, hablaron conmigo también, les conté la situación y vieron que tenían que sacar a hermano 2 de la casa porque mi papá no la estaba pasando bien. Okay. Entonces, le avisan a mi sobrina el día exacto que lo iban a sacar, entonces ella viaja. Y nosotros organizamos todo para sacarlo a mi papá de la casa ese día, en ese horario, para que no esté ahí en esa situación, porque no le iba a gustar. No, y eso le iba a enfermar más, o sea, evitar completamente. A todo esto mi papá tiene 92 años. Ay, no. Detalle importante que no les dije. O sea, 92 años. en ese momento tenía 90, más o menos. 90. Y tiene demencia senil. No. Ay, no. Entonces, lo sacamos a mi papá, lo llevamos a la casa de mi prima, que mi prima sabía toda la situación y estaba como de nuestro lado, digamos. Y estábamos ahí, fueron a notificarlo y no lo encontraron. Él, a todo esto, unos meses antes, había instalado 2 cámaras de seguridad para vigilarnos a nosotros. Una cámara en la entrada de la casa de mi papá. Hermano 2, ¿sí? Hermano 2, sí, hermano 2. Puso una cámara en la entrada para ver quién entraba y quién salía de la casa. Y puso una cámara atrás. Según él era para cuidarlo a mi papá. Uh-huh. A mi papá que se la pasa mirando tele en su cama. Okay. Mi papá está mirando tele en su cama o se levanta para comer o para ir al baño y ya, casi que no sale. Okay. Era claramente para vigilarnos a nosotros. Entonces por la cámara se da cuenta que pasaba algo raro, ni apareció, no fue. Mi hermano empezó a llamar que vaya alguien porque decía, no sé, traen algo, vengan ustedes, qué sé yo, se quiso hacer el tonto y no pudo, se dieron cuenta. Entonces empezaron a hacer averiguaciones ellos, hermana 1 y hermano 2, porque en paralelo, hermano 2 hizo una denuncia diciendo que mi hermano 1 era violento y que mi papá estaba postrado en la cama, que no podía ni siquiera ir al baño solo. ¿Por culpa de hermano 1? Sí, que hermano 1 lo ponía mal a mi papá, que a mi papá no le gustaba que fuera hermano 1 a visitarlo. Y que como mi papá no podía ni siquiera ir al baño solo, hermano 2 tenía que estar ahí con él. Que él era su soporte, que no lo podían sacar de la casa. Para justificar que tenía que quedar Para ahí. justificar. Uh-huh. Pues lavarse las manos un poco también, salvarse su pellejo. Ay, qué raro. Gracias a esa denuncia falsa, la psicóloga que fue a ver a mi papá y que habló conmigo, se dio cuenta que había una mentira. Porque me dijo, mira, acá tu hermano está diciendo que tu papá no puede ni levantarse de la cama. Y yo fui a verlo y estaba bien, me dijo. Okay. Hasta lo vio regando afuera, regando las plantas. Yo lo vi que está bien tu papá. Entonces por eso ella me creyó a mí y no le creyó a mi hermano en su denuncia. Okay. Porque él ya había mentido. Qué buena trabajadora, Ceci. Sí, bien. Sí. Entonces, y empezaron a llamar porque la mamá de mi sobrino trabaja en el Poder Judicial y se puede enterar de todas esas cosas porque tiene conocidos. Entonces se enteraron, llamaron a la notificadora que le llevaba a mis hermanos la orden de que tenían que salir. La llamaron para preguntarle y ella, buena notificadora, dijo, se van a enterar mañana cuando les entregue el papel. No les adelantó nada. Ellos se ve que
se dieron cuenta que iba por ahí la cosa de que le íbamos a sacar a hermano 2 de la casa. Entonces, esa tarde, noche, se ve que ni siquiera pudo dormir mi papá porque le estuvieron llenando la cabeza, que principalmente hermano 1 era malo, de mí no le dijeron nada, pero que hermano 1 era malo, que era malo. Sacaron todas las cosas de valor, lo que era la plata que se había sacado él, se la llevó. Las fotos familiares, que eran un tesoro para mi mamá, se las llevó, no tenemos ninguna foto familiar. Otros recuerdos de mi mamá se los llevó. Y hermana 1 llamó a la que en ese entonces era mi jefa para decirle todo lo que yo había hecho para que me deje sin trabajo. No te creo, Pau. No. Porque mi jefa en ese entonces era su amiga. No. Entonces, la llamó para decirle todo eso. Yo en ese momento a mi jefa no le dije nada porque mi jefa había sido mi profesora y yo sabía también, era amiga como de mi hermana, había ido a mi casa alguna vez a comer. Entonces quedamos desde el principio de que tema laboral, lo familiar aparte. Entonces yo nunca le comenté nada de la situación. Más adelante le tuve que comentar y ella me contó lo que había pasado y me dijo, yo le respondí como amiga que si quería hablar, que podíamos hablar. Nada más. No le dijo, sí, la voy a echar, nada. Entonces hermana no le escribió nunca más. Tuviste, o sea, estoy pensando en Muchos la angelitos ahí. cantidad de ángeles alrededor que soportaron ese proceso y no caían De acuerdo. o quizás en la negligencia decir, bueno, no, ellos verán, es problema suyo, su casa. O sea, había muchas personas alrededor como haciendo todo para que eso no se cayera. Sí. Qué gran cosa. O sea, creo que no todo el mundo corre con esa buena suerte. Sí, porque todo el mundo te creía. Sí. Y al final pues tú estás diciendo la verdad. Sí, Eso no por pasa. suerte sí. Bueno, y al otro día, muy temprano, fueron a notificarlos. Lo notificaron a hermano 2. Que hermano 2, que no sé si se habrán dado cuenta por todo lo que ya conté, es un psicópata. O sea, él miente mucho. Es la típica persona que por fuera es la mejor persona, es divino, te trata bien, es Qué como susto. encantador. Ujú. Puertas adentro es lo peor. Es horrible. Entonces, cuando llegaron a notificarlo, él estaba todo, ay sí, hola, ¿qué pasa? Ay sí, no. Justo la mesa había preparado todo, mi papá estaba desayunando. No, perdón, mi papá estaba durmiendo, por suerte. Había preparado todo y dijo, ay sí, acá estaba por desayunar con mi hijo. Mi sobrino no estaba, le tocaba estar con él en ese momento, pero no estaba, lo llevaron por suerte para que no vea toda la situación. Sí, acá tenía todo listo porque íbamos a desayunar. Y después, esta es la habitación de mi hijo, y como para hacerse el pobrecito. Le explicaron la situación, lo notificaron de que se tenía que ir de la casa y que tenía una orden de restricción durante 3 meses. Después viene hermana, como a ver qué está pasando, haciéndose así como, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo con mi hermano? La Entonces, sorprendida. La notificadora le pregunta, le dice, ¿cómo es su nombre? Le dice el nombre, tengo algo para usted, y le da Ya que llegó mi señora. le da la notificación que dice que no puede acercarse a mi papá. No se tuvo que mudar, siguió viviendo atrás, pero no podía estar en contacto con mi papá. Después de eso fueron meses de que hermano escribiéndole a todos los conocidos de todo lo que habíamos hecho. A mí me llegó a decir, me enteré por una ex de hermano 1, que me llevo bien con ella, que me mandó captura de lo que él le había mandado y él le puso, no sabes lo que pasó, pobre papá, nos queda esperar que se vaya pronto para que no sufra más, o sea, matando a mi papá prácticamente, y le dijo que yo había resultado ser la peor porquería de la familia. Entonces ahora eso ya lo tomamos como chiste entre nosotros con mi marido, porque es como, ¿cómo más podés verlo? O sea, como ella, esta conocida, ya lo conoce, entonces me escribió y me mostró y yo le conté más o menos y me dijo, me parecía que iba por ese lado, porque todos saben que él es violento. Así estuvo escribiéndole a varias personas y nosotros fuimos hablando con los defensores de mi papá fue a hablar varias veces a la defensoría y logramos como extender
en 2 o 3 oportunidades la orden de restricción, hasta que no se pudo extender más porque, bueno, como no había contacto, no había motivos de violencia. Eso nos decían. No tiene sentido. No tiene o sentido. sea, la restricción debería ser por siempre y para siempre. Claro. Cuando tú dijiste 3 meses, yo dije, es muy poco tiempo. Poco tiempo, porque claro, Es no muy está poco dentro tiempo. de los primeros 3 meses porque es su obligación. ¿Qué pasa cuando te quitan Claro. la restricción? No, sí. Te puedes acercar con más furia y hacer Sí. algo. Exactamente. Eso mismo Sí. pensábamos nosotros. Pero bueno, No, fue pasando eso. Y pasado un tiempo, Hermano 2 está en una asociación de, como yo le digo, padres que odian a las mujeres. O sea, es una asociación que dice que todas las mujeres, cuando se separan, toman a los hijos de rehenes, que son todas malas y que todos los padres son pobrecitos. ¿Existe eso? Sí, son bien machistas. Entonces, Qué peligro. le creen todo a él. Él salió en una radio en otra ciudad, porque acá no le están prestando atención, salió en una radio diciendo todo lo que había pasado, su versión de los hechos, él siendo la víctima, diciendo que yo utilicé mis influencias, que ojalá tuviera influencias. No tengo ninguna, pero según él usé mi influencia por el trabajo que tenía en ese momento. Y que por eso lo sacaron a él de la casa. Y que mi sobrina trabaja en, no quiero decir nombres, pero trabaja capacitando a policías en cuestiones de género. Okay. Entonces, es la peor. Para un machista, Claro. eso es Sí. lo peor. Sí. Mi trabajo también tenía un lado feminista por mi jefa, entonces somos las peores, obviamente. Claro. Entonces en la radio incluso dijo el nombre de mi sobrina, nombre y apellido, porque es con ella que tiene más bronca, conmigo también, pero más con mi sobrina porque es la que hizo la denuncia. Claro, ella inició todo este revuelco y además es que siento que nunca construyó ni trabajó para tener algo. Se planeó en su cabeza que iba a poder tomar lo que no le pertenecía y luego un día alguien se lo arrebató. La ira que debe tener él con Sí, todas ustedes sí, que se sí. armaron de valor para frenarlo, es como, no voy a permitir que me quiten. Pues básicamente le destruyeron Le la vida. destruyeron su plan de vida, Ujú. vivir por siempre la vida de lo que sus papás construyeron, que no le Exactamente. pertenece. Sí, él siempre estuvo acostumbrado a que nadie le decía que no. Ujú. Mi mamá nunca le decía que no. Entonces, para él que no le salieran bien las cosas es lo peor que le puede pasar, por eso tiene tanta bronca. Siguió insistiendo con querer dejarme sin trabajo y cuando siguió insistiendo con eso, yo fui a hacer una denuncia para pedir que no hable más de mí porque me iba a dejar sin trabajo y para que no se acerque. 3 meses no se pudo acercar a mí. Pero bueno, hermana 1 hizo una denuncia también contra hermano 1, Dios como mío. porque lo que quieren es sacarlo de la casa, porque ahora mi papá vive con hermano 1. Ok. Entonces lo quieren sacar de la casa. Ok, en este momento, en este preciso momento, tu papá vive con hermano 1. Sí, No. con hermano 1. Pero el hermano ya, uno es sí, el bueno. ya yo, ay, no. Y el hermano, ¿Es usted? Sí, yo no voy ni nada. ¿Y el hermano aún tiene restricción o...? No, ya no tiene más restricción. Pero bueno, creemos que no se va a acercar porque está viviendo hermano 1 y que se crucen esos dos, hermano 1 y hermano 2, sería una catástrofe. Creemos que por eso no se acerca, pero ahora lo que nos pasa es que, como les decía, mi papá tiene 92 años, está senil, entonces yo creo que como un mecanismo de autodefensa se olvidó de todo lo que pasó. Entonces, cuando le recordamos, dice, ay, en serio, no me acordaba que pasó eso. Y No. nos dice cómo hay que perdonar, que son tus hermanos. Hermano 1 se enoja bastante, a mí me molesta, pero le explico bien y le digo, papi, yo no los voy a perdonar porque te lastimaron mucho. Si vos los querés perdonar porque son tus hijos, estás en todo tu derecho, porque también son sus hijos. No podés exigirle que no los quiera, que los odie, que no los quiera ver más, porque son sus hijos y mi papá tiene el corazón más bondadoso del mundo. Es muy bueno mi papá. Entonces no los voy a odiar nunca. Y sumado que está senil.
Dios mío, qué horrible. Qué triste. Porque no me imagino, y ahora que te escuchaba con todo esto, no me imagino, en medio de todo, aunque ahora nos da un poco de risa y tú puedes, digamos que reírte con tu pareja de cómo él se refiere a ti y todo esto, yo no me puedo imaginar lo catastrófico que debe ser para la vida de cada persona convivir, crecer y vivir en un entorno tan Sí. dañino, tan violento, con tantos problemas, la denuncia aquí, el problema acá, Sí. o sea, un círculo supremamente enfermizo y el valor que tiene que haber para salir de un círculo afectivo así, para luego construir una relación. O sea, me pregunto, todo lo que debiste haber luchado tú para llegar a tener un esposo en una pareja, digamos que sana, como dejando atrás tanta cosa que igual sigue hoy en pie, ¿no? Porque me imagino Sí. que diariamente está la preocupación de Sí. lo que pasa con mi papá, que se encuentre hermano 1 con hermano 2, que hermano La 1 se hermana aparezca y quiera seguir molestando la vida. Creo que también, como que quiero preguntarte, ¿cómo hiciste para transformar eso? Si O es que has sobrellevarlo. podido sobrellevarlo, construir un hogar, tener una pareja, ¿cómo hiciste? Qué buena pregunta. No sé. No sé, creo que no. No, algo que me pasa es que ahora entiendo después de hacer terapia, que yo por suerte empecé a hacer terapia cuando mi mamá seguía viva, porque también tuve una relación con mi mamá como un poco tóxica, que mi psicóloga me ayudó a ver que en su momento era la relación como que yo era más la madre, porque mi mamá, cuando era chiquita, mi mamá se crió con su abuela y la mamá de mi mamá se fue con el papá de mi mamá y tuvo otra familia, tuvo otras hijas. Entonces mi mamá siempre estuvo como yendo de un lado a otro y como que mendigando amor. Y sabes que eso tiene mucho que ver con el miedo que tenía del rechazo que sentía por Sí. sus hijos. Las personas Sí. que sufren de abandono, que quizás yo aprendí en terapia eso, como que en mi cabeza el choque de tener una hermana y de sentir que la atención ya no era para mí y como de tener ese cambio me genera a mí cierto miedo a que las personas me dejen, no porque mis papás me hayan dejado, o sea, claro que no me botaron a un lado, pero en mi cabeza se configura Claro. tanto como te van a dejar, no te van a querer, no es el centro de atención, que a mí me da pavor que las personas me ignoren, que se pongan bravas conmigo y no me hablen. O sea, yo soy la más angustiada, no peleemos, por favor, háblame qué pasó, qué hice mal, me disculpo así no me tenga que disculpar, pero eso también viene de una sensación de, pues, de abandono, y eso explica mucho, De acuerdo. porque este hombre que se volvió un manipulador y que entendió la dinámica de la Sí. mamá, de ella reacciona cuando yo me pongo bravo, si yo hago esto ella va a venir a mí, si yo me molesto, lo explica todo. O sea, ahí es cuando decimos siempre hay algo, Sí, hay atrás. una mini Pasó algo configuración atrás. Ajá. Siempre algo Sí. sucede. A mí lo que me duele un poco, que tampoco quiero dejar a un lado, es la cantidad de historias que se repiten de tema de prefieren el dinero, por ejemplo, que a sus papás. Prefieren venir y hasta matarlos en vida, todo por quedarse con la herencia, con el dinero. Entonces, la verdad me entristece cómo las personas dejan a un lado el pensamiento de es mi El hermano, amor. es mi mamá, es mi papá, como por tener esa avaricia o esas ganas de dinero. Sí. Es que no, o sea, de verdad no logro entender de verdad cómo pueden venir y pasar por encima de seres tan importantes en la vida por algo material, algo que al final desaparece. O sea, no hay nada más importante que, pues, compartir con tus hermanos, compartir con tus papás, aprovechar que tus papás están vivos, aprovechar que tus papás están ahí contigo y no venir y aprovecharse de ellos, pasar por encima de ellos, no, o sea, es un tema que a mí honestamente sí me duele mucho y no logro como imaginarme lo que pasa por la cabeza de esas personas de venir y decir cómo irse por ese camino del egoísmo y del poco amor, es que no... No sé, también siento que eso ejemplifica, porque nosotras
digamos, Vanessa y yo corremos con la suerte de tener una familia unida, o sea, no sé, yo creo que nosotras decimos, "Güey, pucha, a mí que me quiten toda la plata del mundo si es por alargar la vida de mi familia 1000 años más", o sea, es como no me importa no tener plata, pero también muestra cómo hay percepciones tan diferentes de lo que significa tener familia. La familia para Paula, estoy segura que es una cosa totalmente distinta y es concebida desde otros ojos porque la percepción es diferente, ¿no? Entonces también como que aquí ahora entiendo mucho esas apreciaciones de mi familia son mis amigos, mi familia son mi pareja, mi familia son las personas que yo elijo, no las personas que Total, sí. por obligación tuvieron que serlo. Como que también uno puede cortar las ramitas de la familia Sí. que, a ver, uno no tiene que obligarse a querer a una persona porque la mamá lo tuvo o porque es sangre, porque tienen una conexión, porque no, o sea, creo que eso hace mucho daño, obligarse a querer tener una relación, una conexión con una persona que no está bien de la cabeza, que hace daño a otros. Creo que lo más sano también es entender que uno también puede elegir a su familia. Sí. O sea, uno también puede decir, Ujú. ok, esta es tu decisión, pues yo voy hasta acá, ¿no? O sea, lamentable, doloroso, porque no me imaginaría yo tener que alejarme de mi hermana, pero creo que cuando tienen que haber esas relaciones de cortarse y cortarse, pues hay que cortar las ramas. Sí, es así también, de nuevo, gracias terapia. Hacer terapia me ayudó a Total. ver eso. Como les decía, cambié la relación con mi mamá y se volvió una relación sana. Entonces cuando mi mamá falleció, sufrí muchísimo, Ay, qué bien. por supuesto, pero lo pude sobrellevar mejor porque no me quedó nada pendiente con ella. Nada pendiente. Le pude decir todo y pudimos tener una relación muy linda al final. Y con mis hermanos me pasa que somos 4, pero ya sabemos que se dividió. Son 2 y 2. 2 y 2, porque yo pienso, ¿cómo puedo perdonar a mis hermanos sabiendo que, como yo les había contado, mi papá yo lo iba a visitar y estaba como perdido, como cansado? Mi hermano lo mantenía drogado a mi papá, le daba un ansiolítico para que no lo molestara, porque mi papá a la noche no duerme bien. Entonces le daba el ansiolítico y mi papá estaba drogado todo el día. Horrible. Y nosotros después vimos comparaciones porque hermano 1 es la típica persona que saca fotos sin decirte. Entonces está sacando fotos. Y siempre mandaba para ver cuándo iba a ver a mi papá. Entonces comparamos fotos de mi papá antes con cara perdida, triste, y mi papá después con los ojos bien vivos, casi bueno. sonriendo, otra persona. Mi papá estaba sufriendo un montón. Lo tenían encerrado en la habitación, drogado. Entonces también nos da como Ah, no, nos da mucha bronca, mucho enojo de que hermano 2 siga molestando y quiere ir a la justicia, ese que va a ir por todo, porque cómo lo sacamos de la casa, y no lo estaba tratando bien a mi papá. Entonces yo por un lado estoy tranquila porque sé que las cosas las hicimos bien y mi papá está mejor ahora, Sí, con seguridad. pero por otro sí. lado digo, y si alguien le cree, Pau, toda, yo estoy tranquila y nosotras. Sí, yo estoy tranquila. No, ¿cómo puede ser eso? Ay, es que a mí me Ay, duele no. mucho que pasen por encima. Sí, Y horrible. más de Pero, abuelitos. pero ¿sabes yo qué siento? Yo también siento que nadie le va a creer. Siento que al final a estas personas sus ojos son muy apagados, ¿sabes? Como que al final uno sabe, las personas dicen, yo sé que no era así, se me hacía que era mentira, como Sí. que el desespero también habla por él. Entonces creo que ya suficientes cosas y como angelitos han habido alrededor de la historia que no creo que él tenga, digamos, detrás de él por la persona que ha sido, ¿no? No. Entonces yo creo que lo que me parece muy maluco es pensar que uno va a seguir cargando todos los días con la angustia de pensar este loco en qué momento hace algo. Ay, sí, qué Eso es lo susto. que me parece, eso es como lo que me parece que no le permite a uno tener la tranquilidad Sí. del día a día, ¿no? Seguir teniendo aquí el chip de, Sí. pucha, en algún momento algo hace. Eso es lo único que a mí me genera como, porque siento que él vaya a resolver algo, que vaya a lograr algo, no, creo que hay demasiada evidencia, hay muchas cosas que lo ponen
denuncias de hace años, denuncia de una mujer, pues de que fue su pareja, denuncias de una sobrina, denuncias de una hermana. Sí, o sea, al final el hermano 2 ya tiene un historial, que diga lo que diga, muestre lo que muestre, invente lo que invente, ya nadie le va a creer, entonces... Pero lo que yo espero y deseo, en serio, y les deseo a todos ustedes, a tu hermano 1 y a ti, es que este hombre no aparezca. Y, o sea, que sientan que perdieron la batalla, ¿sí? Y que permitan que los últimos años de vida que sea que le queden a tu papá pueda vivirlos en tranquilidad, que no sigan siendo como un problema. Claro, él no se acuerda, por suerte de pronto hasta mejor que no viva todo ese desespero, que mañana se le olvide, pero la angustia que tienes que vivir tú o la angustia que tiene que vivir tu otro hermano es la que no les deseo, y ojalá en serio este hombre entienda, su cabeza cambie, o no sé, o sea, suelte, porque es lo que a mí más me angustia, saber que hasta el día de hoy sigue siendo un peligro, para mí sigue representando un peligro. Sí. Lamentablemente. Sí, es así. Y volviendo, que no te respondí de cómo hice. Terapia ayuda mucho y la verdad, aparte de terapia, sin ser como... Ay, no sé cómo decir la palabra. Bueno, mi marido me ayudó un montón. Okay. Porque después de pasar por otra relación tóxica, que puede ser para otro podcast, encontré el mejor compañero, realmente. Me acompaña un montón, pasó por toda esta situación y somos amigos hace como 15 años. Entonces yo le fui contando todo lo que iba pasando. Entonces él fue viendo toda la evolución y cuando vino acá me ayudó a ver las cosas de otra manera, porque yo estando en el círculo había cosas que no veía. Entonces él me decía, mira, yo que lo veo afuera veo esto, veo lo otro. Entonces me fue ayudando. Y también me ayuda a soltar. Claro. Decir, esto yo no puedo hacer nada. Tengo que soltarlo y dejar de estar pendiente también de a ver qué dijo, qué publicó, qué hizo, porque no me hace bien. Porque migraña o la panza me empieza a doler todo y que no puedo comer nada porque todo me cae mal y que me da acidez, lo paso todo para el cuerpo. Sí, y que además vivo con el cuello duro, con la espalda, o sea. Entonces intento evitar eso, pero bueno, básicamente hacer terapia, entender que hay cosas que están fuera de mi alcance y que tengo que soltarlas y haber elegido bien a mi compañero. Eso ayuda un montón. Me encanta. Qué importante es ser una buena pareja. Ser una buena compañía es muy importante. Pues al final esa es la definición de una relación sana, también de una buena relación. Claro. O sea, un verdadero amor. Y además porque hay muchas personas que podrían aprovecharse de tu situación, Pau, y ser abusivos, manipuladores, controladores, porque tú ya tienes una experiencia de vida difícil, construir relaciones pudo ser difícil en algún momento, y ahí es donde está lo importante de ser un buen ser humano, básicamente, que está ahí para ser un apoyo, tener responsabilidad afectiva hacia los otros, y no terminar de dañar algo que ya lastima y que ya duele. O sea, creo que también es un aplauso para tu esposo, por favor. Y a todas las personas que igual entienden, bueno, a ver, tu esposo no es responsable de ti ni de lo que te pasó tampoco, pero sí es una compañía y puede ser otra perspectiva. Me parece que esto puede ser diferente, creo que esto puede lastimarte, te has dado cuenta que esto no debería ser así. Sí. Creo que eso es realmente como lo que cualquier persona debería hacer teniendo una pareja al lado. Amistades, porque amistades también pueden salvar de estas relaciones. Parejas, e incluso primos, incluso una tía, incluso, bueno, todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ay, qué historia tan fuerte. Las dos al tiempo. Yo quedé triste. Quedé un poco triste porque, pues como les comenté ahorita, esto es algo que de verdad pasa mucho. Y en este momento a más de a un adulto mayor le está pasando, como que venir y pasar por encima de ellos. Horrible. Me parece lo más cruel de este mundo. O sea, no... Bueno, por suerte tu papá tiene 2 excelentes hijos que igual cuidan de él. Y también siento que la mamá, o su esposa en este caso, estará desde arriba también diciendo, bueno, chicos. Sí, o sea, por favor, no se me despisten. O sea, yo creo que
yo también entiendo esto de no poder, o sea, me cuesta pensar en el perdón en este caso. Creo que la palabra, como tú dices, es soltar. Y soltar porque no hay control sobre eso. Quién sabe quién sabe qué les depare la vida, quién sabe, no sé, pero soltar creo que sí es muy importante, sobre todo porque conservar esas cosas enferma. De acuerdo. Sí. Sí, ya ahorita seguir adelante, igual lo que siempre digo en el capítulo anterior, creo que lo dije, o bueno, siempre lo digo, y es que cuando las personas actúan mal, la vida al final se las va a cobrar. Entonces, tú estás tranquila, tú sabes que has hecho las cosas bien, ya soltaste, ahora pues estás, me imagino que emocionalmente... Mucho más estable. Sí. Ok, es un proceso, todo en la vida es un proceso. Sí. Pero sí, bonito al final el mensaje que nos traes y cómo terminó todo con tu papá. Ay, no, pues muchas gracias, yo no me lo esperaba, o sea, nunca había escuchado una relación de familia así, y Yo me deja sí. muchas cosas por pensar, o sea, como la demanda de este y el no sé qué y el chinchín, Horrible. muy fuerte tener que lidiar con Horrible, eso. es como si fuera la pelea de quién demanda más al hermano, es como tremenda competencia innecesaria, ¿no? Qué fuerte, pero bueno. ¿Cuáles serían tus reflexiones para esas personas que nos están escuchando y quizás también han vivido en un círculo o están viviendo en su familia situaciones completamente complejas, que son tristes, que duelen, que no permiten seguir adelante? Como, ¿qué les dirías a esas personas que te están escuchando hoy? Y lo primero que se me viene a la mente es que algo que he hablado también con otras amigas y con mi sobrina y que logré que lo hiciera es que la terapia ayuda. Que muchas veces está estigmatizada de que hay no. De hecho, mi papá, con 92 años, criado en Chile, es muy de pensamiento antiguo y para él el psicólogo es para los locos. Sí. Entonces, sacar ese estigma de que terapia es para cuando estás loco, porque la terapia te ayuda un montón justamente a soltar y a ver situaciones que no son sanas y que tenés que por ahí quizás cortar esas relaciones para poder vos sentirte mejor. Y algo también que a mí me ayuda y que entendí es que si bien yo siento en estos momentos que no voy a poder perdonar a mis hermanos, no voy a poder compartir con ellos, pero no les tengo rencor, porque sentir rencor u odio a mí no me hace bien. A ellos no les afecta en nada, pero a mí me hace mal. Entonces yo elijo, hablo por mí porque hermano uno los odia con el alma y vive con un rencor increíble, así que hablo por mí. Yo elijo soltar y decir, el universo se va a encargar de ustedes. El karma existe y todo se paga en vida. Entonces el mal que hicieron les va a venir de otro lado y no es algo que yo tengo control para hacer algo. Entonces también soltar y decir, el universo se va a encargar de ellos. Yo estoy tranquila con todo lo que hice y ya se verá lo que pase. Oye, ¿qué pasó con tu sobrinito? También me quedé pensando mucho en él, porque él también está, y de pequeño con lo que nos contabas, también lo usó muchísimo, ¿no? O sea, también fue como un lugar de combate el chiquito en medio de todo este problema. ¿Qué pasó con él? A mi sobrino no lo veo hace casi 2 años, que eso es terrible porque yo lo amo. Mi sobrina mayor tiene 30 años, entonces cuando ella nació yo tenía 6, éramos chiquitas, entonces fue una relación más de hermanas. La amo con el alma, pero no fue tan una relación de tía-sobrina, éramos más hermanas. De hecho viajábamos juntas con mi mamá a Chile y le decían a mi mamá, es tus hijas. Claro. Y ella decía, no, es mi nieta. En cambio mi sobrino, yo ya era grande, entonces sí tuve una relación de tía-sobrino con él. Y nos llevábamos muy bien, incluso también con mi marido. O sea, los 3 salíamos, hacíamos cosas, él venía a casa, jugábamos, nos llevábamos muy bien. Pero después de todo esto, yo incluso ahora me da miedo cruzármelo en la calle, porque yo no sé qué va a hacer, no sé qué le dijeron de mí. O sea, tú perdiste contacto, Perdí comunicación.
Perdí contacto porque también la mamá de mi sobrino, la que fue violentada por mi hermano, a la que yo apoyé siempre, porque ella siempre me contaba de mi hermano y yo la apoyé y le creí todas las veces, me bloqueó de todos lados, después de todo lo que pasó. Me bloqueó de todas partes, entonces yo no puedo hablar con ella para ver a mi sobrino. Este hombre haciendo las suyas. ¿Y tú sabes si tu sobrino en algún momento llegó a buscarte o algo o no? No sé porque la forma de enterarme es con mi hermana, que está enojada conmigo porque yo me puse en contra de hermano 2, que cómo voy a hacer eso, no se hace. Entonces mi hermana, la que quiso que me quede sin trabajo, no me habla. La mamá de mi sobrino no me habla. Ya no tengo más opciones. Ay, no. Entonces no puedo ver a mi sobrino y no sé si no le llenaron la cabeza de que yo soy mala, de que no lo quiero. Entonces me da miedo cruzármelo por la calle y que me diga algo o que me dé vuelta la cara o algo, porque eso me va a destruir. Te va a doler. Entonces, sí. Entonces, por suerte no me lo he cruzado. Por un lado quiero cruzármelo para ver cómo está, porque debe estar gigante, pero por otro lado no quiero porque no quiero sentir ese rechazo de su parte. Claro. Ay, yo le deseo a él que así como tu sobrina pudo hacer ese proceso de, oigan, aquí está pasando algo, él también en algún momento pueda decir, necesito ir a terapia, necesito reconstruir mis relaciones, necesito entender qué pasó en mi entorno, para que pueda Esa es mi crecer, esperanza, sí. para que pueda crecer mucho más sano, más allá de, yo creo que uno ahí no piensa en egoísmo como de, quiero que me vuelva a hablar, no, quiero que sea un hombre sano, que crezca tranquilo, merecido de mucho amor y que dé mucho amor a las personas que se encuentren en su camino. Es lo que yo le deseo. Está chiquito, pero en el futuro. Sí. Ya, sí. Yo también tengo la esperanza de que ya siendo mayor de edad se dé cuenta de las cosas y te busque y vuelva a la relación. Ay, sí. Luego nos yo cuentas, espero. por favor. Ay, sí. Cuando aparezca y va a ser, y yo auguro que va a tener la capacidad de Entender. de darse cuenta sobre todo que hay cosas que tiene que repensarse. Igual yo creo que con toda la relación que tuvo con el papá. Es que los niños son una hojita en blanco y eso es lo que me da miedo, tener un papá. Sí. Yo por un lado espero eso mismo, porque además mi sobrino, más allá de que es mi sobrino, y voy a hablar bien de él, es muy sensible y es muy empático. Entonces también a mí me da que el padre se hace la víctima, es el pobrecito, entonces es su papá. Claro. Pero bueno, espero que cuando crezca pueda ver bien cómo son las cosas y que por su bien pueda ser un hombre sano. Sí, yo también le deseo lo mismo, estamos en la misma línea. Pues, qué gran historia. Me encantó. Me gustó. Pues no. O sea, bueno, no nos encantó. por favor no me malinterpreten. Porque no nos encanta que Sí, esto pase. quizás no sea el término adecuado, pero me refiero a que, pues para hacer nuestra primera historia sobre familia, siento que es muy buena porque, como siempre, todo nos trae muchísimos Y abre aprendizajes. la cabeza. Y claro, entonces a eso me refiero con que me encantó, por favor. Sí, a mí me deja muchas cosas y creo que este episodio, todas las personas que hayan escuchado episodios de aquí para atrás pueden ponerse en situación y decir, es que todo eso que uno escucha viene de algún lado. Sí. Y lo que falta por escuchar en esta temporada también vendrá de algún lado. Por eso siempre hacemos llamados y yo estoy muy de acuerdo con eso, a una maternidad deseada, a una paternidad deseada, a una relación en familia siempre desde la verdad, desde el respeto. O sea, yo siento que lo que podemos hacer desde los círculos en nuestra familia es primordial, pero cuando eso no sucede y tenemos que lidiar con la vida sin una familia, pues personas como Paula deciden transformarlo y no seguir ni replicar eso, sino que pues deciden querer vivir bien, y eso también es algo que yo quiero dejar acá. Sí, Ya lo que pasó, las historias que vimos ya las vivimos, la familia que tuvimos ya la tuvimos, pero lo que podemos hacer a partir de hoy al futuro puede cambiar la vida de nosotros y nuestros hijos o las personas que vengan. A mí lo que me dejas un poco, Pau, y es un mensaje que también le quiero dar a las personas que nos están escuchando, es si en algún momento se les está pasando por esa cabecita de venir y querer pasar por encima de su familia, no, por favor no lo hagan. De verdad, cuestiónense qué es más importante. Valoren, respeten, todos somos seres humanos y todos merecemos como ese amor, y más si somos, y más si es tu papá o si es tu mamá. O también, si de nuevo estás pasando por una situación similar, como les comenté ahorita,
seguir el consejo de Pau, que me parece muy valioso, y es soltar. Al final hay cosas que no podemos sostener en las manos y que ya nos pesa tanto que ya no podemos hacer nada más. Entonces, por nuestra salud, no solo física sino mental, hay cosas que al final toca soltar para poder seguir adelante. Entonces, Pau, de verdad, muchas gracias. Valoramos un montón que hayas querido contar tu historia. Deseamos que tu papá siga súper feliz, súper tranquilo con hermano 1. Y también que no pase absolutamente nada con hermana 1 y hermano 2. ¿Cómo te sientes después de haber contado esta historia en público? ¿Sientes que cambió algo en ti? ¿Cómo te sientes ahora habiendo terminado este episodio? Siento que pude como... Ay, no me sale la palabra. Como que ya lo pude pasar y como que pude soltar un montón, porque yo un poco lo dilaté esto, porque dije, voy a empezar a hablar y quizás me largo a llorar o algo, o me pongo mal, y no me pasó. Entonces eso me ayudó a ver que realmente lo estoy procesando bien. Qué bueno. Tengo las herramientas para procesarlo, porque también no estoy mintiendo, y yo realmente todo lo que hice por mi papá y lo que hice por mi mamá en su momento también lo hice desde el corazón. Uh-huh. Y algo que también como que me queda, y algo para transmitir, que quizás a veces lo damos por sentado, pero no es así, no deberíamos darlo por sentado, es que a las personas tenemos que disfrutarlas en vida. Sí, yo lo tenía en claro desde antes, porque yo con mis papás, con los dos, y más con mi mamá, siempre estuve. De hecho, toda la familia cercana que sabe cómo es la situación, todos, si hermano 2 iban y les contaba algo malo de mí, ellos no lo creían, porque sabían que la que siempre estuvo con mis papás fui yo. Okay. Yo llevaba a mi mamá al médico, la acompañaba. Cuando no manejaba, la acompañaba. Cuando manejaba, la iba a buscar, la llevaba al médico, la acompañaba. Mi mamá tuvo problemas intestinales bastante complicados, entonces estuvo muchas veces internada. La que estaba con ella desde que el momento en la guardia, desde que la internaban hasta que le daban el alta, era yo. Yo estaba siempre con ella, yo la escuchaba, con mi marido la llevábamos a desayunar, que a ella le encantaba. Lo mejor en la vida para ella era que, aunque sea, la lleves a tomar un vaso de agua. Con eso ella era feliz. Compartir, que le demuestres ese como cariño y que le des ese mimo. A ella le encantaba. Y cuando ya no estuvo más, fue como más evidente para mí que ahora mi papá lo tengo que disfrutar al 100%. Sí. Entonces no puedo no estar con él, o no puedo tratarlo mal, o no puedo. Claro. Necesito estar con él, porque gracias a que compartí un montón con mi mamá y pude sanar la relación, ahora no me quedó nada pendiente con ella. Entonces quiero que con mi papá, cuando llegue ese día, tampoco me quede nada pendiente. Sí. Y te diste cuenta a tiempo, me alegra mucho eso, porque la verdad es que para ti yo auguro cosas espectaculares y yo creo que tu papá también tenga una vida muy feliz y muy tranquila, porque se lo merece también, se lo merece también tu hermano, y tus hermanos también se lo merecen. Es que también pienso, ellos también merecen tener una vida tranquila, pero eso está acá, o sea, también está en cambiar el chip y genuinamente pensar, puedo tener una buena vida, puedo ser una buena persona. Nunca es tarde. Vivir así tampoco debe ser chévere. Es que al final nunca es tarde para cambiar, o para venir y, ¿cómo se dice? Remendar tus errores. Nunca es tarde. Bueno, pues nada, yo creo que hemos dicho 1000 cosas, hemos dado 1000 errores. No me quiero despedir porque me encantó este episodio, pero muchas gracias, Pau, pues, por confiar en nosotras, por contarnos tu historia. A todas las personas que han vivido alguna situación igual, escuchen sus palabras, por favor, no vienen de nosotros, vayan a terapia, hablen con otras personas, no se queden encerrados en ese mundo y en ese lugar que es el que conocen, porque hay muchas perspectivas y muchos ojos desde donde ver las relaciones. Escuchen este episodio, compártanlo, páseselo a una persona que, mira, esto te pasa a ti, sean como el esposo de Paula, que luego dice, mira este podcast, o sea, tú haces parte de ese podcast, porque sí es que se mueven cositas también y bueno, aprendemos, al final nos convertimos en una comunidad llena de mucho aprendizaje. Y algún día el mundo será lindo. Ay, ojalá.
Ay, amo. Sí. A mí, con lo que más me quedo, que lo acabas de decir, es venir y aprovechar a las personas en vida. Sí. Hagámoslo, por favor, disfrutemos y valoremos. Y ya, síganos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, y nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube. YouTube Y- Music. YouTube. También. Ahora que es la nueva plataforma podcast. Ya no estamos en Google Podcast, ya Google Podcast no existe. Pero en las plataformas principales, allá nos encuentran. Si tienen una historia por contar, si conocen a alguien que tiene que contar su historia, háganoslo saber, escríbanos, así como lo escribo Lola. Todo funciona. Sí. Y de seguro tendrán su episodio y sanarán. A mí me parece que este es un espacio muy terapéutico para todas. Entonces, De acuerdo. muchas gracias, Pau, por contar su historia, por conectarte, por darnos un poquito de tu tiempo y la confianza de este caos, de este caos del que has logrado salir viva. Y ya, Yo sé Ay, que sí. tu experiencia le va a llegar a muchas personas. seguro. Y te lo valoramos y te lo agradecemos mucho por contar tu historia. Y bueno, Gracias a ustedes por generar este espacio para que podamos contar estas historias que quizás pensamos que nos pasan a nosotras nomás, pero No. hay otras personas con historias similares y está bueno escucharlo. sí, de acuerdo. Y bueno, para terminar, Pau, ¿cuál es la conclusión final? La conclusión final es que no seas un imbécil. Por favor, Sí. no Por seamos favor. un hermano. En mayúsculas. Imbécil, por favor, no. Sí. Está en nuestras manos. Gracias a todas y a todos por escucharnos. Nos vemos el otro miércoles en otro episodio. Besitos. Chao, chao, chao. No salgas con imbéciles, un podcast creado por Ana María y Vanessa.